Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, buenas tardes, comunidad de Inteligencia Dental. Les habla Luis Osnaya, del Portal Odontólogo. Les damos la bienvenida a la primera sesión de capacitación online del Portal Odontólogo para toda la comunidad odontológica con el tema de odontología del sueño. Agradecemos muy fuerte al doctor Vinicio Espino Aragón por su tiempo y conocimiento que nos dará en esta sesión. Y recuerden que Portal Odontólogos seguirá ofreciéndoles capacitación continua de calidad constantemente. Y sin más por el momento, los dejo con el doctor Espino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio en la web y quiero primero agradecer la atenta invitación por parte de la empresa y brindarnos este pequeño espacio para poder ofrecerles un poco de información que esperamos les sea útil para su práctica diaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que ha tenido un auge muy fuerte últimamente. En los recientes años, como todo en la medicina, se ha encontrado que cada vez hay más relación entre ciertos padecimientos y que la boca es un lugar en donde se manifiestan muchos de ellos. Hace poco tiempo tuvimos la fortuna de tener con nosotros en el seminario anual del Ateneo Odontológico Mexicano a un excelente ponente que es líder de opinión en este tema, el cual nos hizo ver el doctor Metz, quien nos abrió un panorama acerca de este tema. Principalmente, el objetivo del día de hoy es difundir y concientizar al odontólogo acerca de el conocer este padecimiento. Y quisiera comenzar con una pregunta sencilla. ¿Qué podemos hacer en el consultorio para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en nuestra práctica diaria? Me gusta comenzar con preguntas porque comenzamos a preguntarnos cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Inicialmente el objetivo de esta plática, o por lo que fue mi invitación, es para hablar de lo que normalmente hablamos, que es de odontología restaurativa. Nosotros en el consultorio tratamos de mejorar las condiciones del paciente, elaborando restauraciones, las cuales incorporen una función, una estética que les promuevan de confianza en ellos mismos y que puedan mejorar su calidad de vida. Realizamos dentaduras que se asemejen lo más posible a su dentadura natural y hacemos prótesis fijas. Estos son algunos casos del consultorio, lo cual nos sentimos muy felices por poder brindarle estos elementos a los pacientes. Y últimamente en el consultorio
y en toda la odontología ha habido un énfasis muy fuerte en cuanto a diseños de sonrisa. Sin embargo, a veces nos encontramos un poquito atacados por la mercadotecnia en cuanto a estos temas, porque son las exigencias de los pacientes también. Somos muy detallistas en hacer nuestras restauraciones, pero muchas veces perdemos un poco la noción de lo que verdaderamente es la profesión. Tenemos la capacidad de crear sonrisas muy bellas. Hoy en día contamos con la implantología, que es una de las especialidades que más practicamos en la consulta. Y con ayuda de la tecnología CAD/CAM podemos realizar restauraciones que anteriormente no imaginábamos. Con los nuevos materiales y el advenimiento de la tecnología, podemos ofrecer prótesis artificiales con las cuales podemos satisfacer las necesidades de los pacientes. E incluso tengo que decir que sobrepasamos los límites que nos habíamos marcado anteriormente, en donde podemos solucionar casos como este y llegar a restauraciones muy precisas, estéticamente muy mimetizables y además con una función extraordinaria. Pero realmente, ¿qué es lo que en qué podemos beneficiar al paciente en cuanto a su esperanza de vida? Bueno, básicamente son 4 las situaciones. Diagnosticando enfermedades sistémicas que pongan en riesgo la vida del paciente, diagnósticos tempranos de cáncer cuyas manifestaciones puedan estar en la cavidad bucal, tratamiento de infecciones dentales agudas y últimamente el síndrome de la apnea del sueño. ¿Qué es el síndrome de la apnea del sueño? Vamos a ver un pequeño video en donde el paciente está relatando su experiencia. Los pacientes que padecen el síndrome de la apnea del sueño son pacientes que tienen la sensación de vivir muy rápido la vida. Se sienten cansados, sienten que todo sucede muy rápido a su alrededor. Son pacientes que realmente la pasan muy mal. Se encuentran en un estado irritable, tienen poca capacidad de concentración. La fatiga es su estado de ánimo durante todo el día y esto conlleva a problemas tanto en el trabajo. Hay una deficiencia en la capacidad de recordar cosas. Muchos de estos pacientes llegan a perder sus empleos por su bajo rendimiento. Entonces, ¿están seguros que algo está sucediendo? ¿Que su calidad de vida se ha disminuido en gran medida? Las relaciones familiares se vuelven muchas veces tormentosas y los que rodean a los pacientes se dan cuenta claramente que ha cambiado su forma de ver las cosas, de ver la vida. Sin embargo, estos pacientes pocas veces son diagnosticados porque los signos y síntomas parecieran enfermedades aisladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes? Básicamente, no están descansando, no tienen un periodo de reposo en el cual se puedan reponer de lo que hacen todos los días. ¿Qué otras características tienen estos pacientes? Son pacientes normalmente con sobrepeso, se irritan con facilidad,
tienen dificultad para retener cosas en su memoria. Los pacientes presentan problemas también de tipo hipertensivo, entre otras complicaciones. Ahora, ¿cuál es el papel que juega el odontólogo? Y ese es el motivo de la plática. Realmente, el odontólogo es una de las personas o uno de los miembros del equipo de salud que tiene más contacto con estos pacientes. Los pacientes que tienen problemas de apnea del sueño muchas veces llegan al consultorio dental por problemas de desgaste en los dientes. Son pacientes que bruxan. El bruxismo en esta enfermedad es un síntoma que el cuerpo está realizando para que puedan respirar durante la noche. Entonces, muchas veces estos pacientes requieren restauraciones. Para definir primero la trascendencia de este problema, tenemos que pensar en cuál es la importancia del sueño. Todavía se está investigando muchos enigmas en la medicina del sueño, pero sabemos que básicamente el sueño se divide en 4 fases: el sueño ligero y el sueño profundo, y en etapas no REM y REM. ¿Qué significa esto? Las etapas del sueño se dividen en 5, en donde la primera fase o fase de adormecimiento es una fase corta en donde el paciente se hace una transición hacia el sueño ligero, que es de 45 a 50 minutos. Este sueño ligero está seguido de la tercera fase, que es un sueño profundo. Normalmente dura de 2 a 3 minutos y después de esto sigue una fase de sueño que se denomina REM. La etapa más importante del sueño es el sueño profundo, en donde se realiza toda la recuperación, sobre todo de las células nerviosas. El cerebro en esta etapa se desconecta y empieza a haber una recuperación. En la etapa 5 vamos a ver que existe mayor actividad neuronal y se sospecha que en esta fase es cuando las células almacenan toda la información de lo transcurrido en el día como si fuera un disco duro. Ok. Entonces, ¿qué es la apnea del sueño? La clasificación internacional de los trastornos del sueño define a la apnea como la presencia de repetidos episodios de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Esto habitualmente está asociado a una desaturización arterial del oxígeno. ¿Qué es esto? Que el paciente está durmiendo y existe un bloqueo de la vía aérea alta, por lo cual el paciente se empieza a asfixiar. Bajan los niveles de oxígeno en la sangre y el paciente se empieza literalmente a ahogar. Ahora, en condiciones normales, los músculos dilatadores de la faringe se contraen durante una inspiración y esto está bastante sincronizado. Pero, ¿por qué sucede este fenómeno? Los pacientes se encuentran dormidos y las estructuras que rodean a la orofaringe se colapsan. Esto produce un bloqueo de la zona de la orofaringe, lo cual impide el flujo del aire. Estos episodios de apnea o de bloqueo del flujo aéreo desarrollan el síndrome de la apnea del sueño, que es una enfermedad que está caracterizada básicamente por la obstrucción de las vías superiores y puede ser total o parcial. Esto puede ir de algunos segundos hasta un par de minutos. Los pacientes pueden presentar de 400 a 500 episodios cada noche. Entonces, ¿qué sucede? Después del colapso, el paciente
no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria, lo cual hace que sus glándulas suprarrenales liberen adrenalina y el paciente se despierte en repetidas ocasiones, lo cual le evita llegar a una fase de recuperación. ¿Qué factores tenemos como predisponentes en esta enfermedad? Básicamente la obesidad. Se cree que 1/3 de la población mundial está afectada por este padecimiento. También la retrognasia, quiere decir mandíbulas pequeñas, son un factor predisponente para desarrollar el síndrome. Pacientes clase 2 y también pacientes que presentan macroglosia, una lengua de un tamaño mayor del promedio, lo cual a la hora de recostarse bloquea el flujo de aire. El hipotiroidismo también es un factor predisponente debido al peso que tienen estos pacientes. Todas las estructuras del pecho se colapsan sobre la vía aérea y los pacientes dejan de respirar. Ahora, odontológicamente, ¿qué problema pudiéramos generar nosotros que predisponga también a este problema? Las prótesis que están mal confeccionadas y ocupan un espacio mayor pueden bloquear también el espacio que requiere la lengua y llevarla un poco más hacia atrás. Esto es en factores predisponentes, pero ¿cuáles son las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar el síndrome? Sobre todo hombres. Personas que, como dijimos, tienen un sobrepeso, y sabemos que en México el índice o la tasa de personas con obesidad es más allá de los 30 millones. Entonces vemos que es un problema bastante común. La historia familiar de vías aéreas estrechas, como vemos aquí en la imagen, y este es un problema que normalmente ataca a personas mayores de 40 años. Sin embargo, hay niños que pudieran padecer esta enfermedad y lo podemos diagnosticar por un exceso o una inflamación de las amígdalas faríngeas. Como cuadro clínico, sabemos que el paciente que ronca en forma excesiva, podemos sospechar que pudiera padecer apnea del sueño. Sin embargo, el ronquido y la apnea son cosas distintas, aunque van muchas veces de la mano. Para poder hacer el diagnóstico más certero, si el paciente que ronca también tiene hipersomnolencia durante el día, ya es un signo que nos confirma con bastante claridad que el paciente tiene la enfermedad. Estos pacientes se encuentran durante el día, en cada ocasión que pueden, buscan la manera de dormir, una siesta que los llegue a recuperar. Sin embargo, esto nunca sucede. Ahora, los pacientes que padecen el síndrome muchas veces mueren debido a choques automovilísticos. Es una causa muy común de fallecimiento en estos pacientes. Casi la mitad de los pacientes con la apnea que ya está diagnosticada se ha dormido alguna vez al volante, y 25% de los pacientes con apnea han chocado ya alguna vez. También estos pacientes, cuando trabajan en alguna fábrica, llegan a tener accidentes laborales. Estadísticamente, se estima que 1.500 muertes en Estados Unidos se atribuyen al manejar cansado. Cuando el paciente presenta el síndrome, se cree que equivale a tener 0.10 o 0.1 de contenido de alcohol en la sangre. Hablando de estadística, sabemos que el 83% de los pacientes con apnea son hipertensos, el 77% presentan obesidad, el 76%
desarrollan infartos al miocardio y el 72% diabetes tipo 2. También hay problemas de fibrilación auricular. Ahora, ¿por qué el paciente desarrolla infartos? Bueno, es muy sencillo. Durante el sueño, en el periodo donde disminuyen los niveles de oxígeno en la sangre, el paciente presenta una descarga de adrenalina. El cuerpo, el sistema nervioso autónomo, trata de despertar de ese ahogamiento. Ahora, imaginamos que sucede de 400 a 500 veces durante la noche, en el que el paciente se está siendo sometido a descargas continuas de adrenalina y también de cortisol. Entonces, el gasto cardíaco también aumenta, disminuye en un 15%. Los pacientes se encuentran estresados en periodos en donde se deberían encontrar en un reposo. En cuanto a la hipertensión, pacientes con apnea tienen 8 veces mayor probabilidad de desarrollar hipertensión. Recordemos que estos pacientes se encuentran metabólicamente muy descontrolados. Al tener este descontrol, también el riesgo de embolias cerebrales se triplica en apneas que van de leves a moderadas. Diabetes es un padecimiento también, como dijimos anteriormente, muy común y también se debe al desorden metabólico en cuanto a las hormonas. Cuando un paciente se comienza a tratar la apnea del sueño, automáticamente disminuyen de peso y también los signos, síntomas de la diabetes se ven mejorados en gran cantidad. El ganar peso también, como dijimos, es un factor predisponente para este problema respiratorio. Pero ¿cómo podemos en la consulta tener un formato que nos ayude a localizar estos padecimientos? Enlistamos en la diapositiva un interrogatorio rápido que podemos incluir en las historias médicas para poder diagnosticar al paciente con posible apnea. Si el paciente presenta uno o varios síntomas de los que se muestran, es muy probable que padezca del síndrome, principalmente el ronquido, como ya lo dijimos, que el paciente tenga sobrepeso, durante el día se esté durmiendo, que su esposa o la persona que duerme con el paciente se dé cuenta que deja de respirar mientras duerme, si el paciente es hipertenso, diabético, si despierta durante las noches con la sensación de que se está ahogando, que ande con falto de energía durante el día, un cansancio extremo, que sufra depresión, dolor de cabeza en la mañana, sudoración nocturna también es un signo muy característico, boca seca y también que presente un bajo rendimiento en el trabajo. Una vez que diagnosticamos estos pacientes, podemos referirlos a una clínica especializada en problemas del sueño, en donde se le va a realizar un polisomnograma, el cual evalúa las fases del sueño. También el electroencefalograma nos va a decir cuáles son las ondas cerebrales que está generando y en dónde se genera un episodio donde se alteran estas ondas. El estudio también incluye un electrocardiograma donde podemos ver la sincronización del corazón y vemos en la zona central cómo se presenta el episodio. Con todos estos estudios que se realizan en el paciente en un espacio en donde se duerme y está conectado a todos estos medidores, se puede determinar el grado de apnea que padece. Ahora, existe otro problema. Los pacientes, cuando dejan de respirar,
todos los músculos torácicos y el diafragma tratan de recuperar el aire. Entonces estos esfuerzos son en vano debido al bloqueo de la vía aérea, lo cual genera una presión negativa que muchas veces produce un reflujo de ácidos gástricos que complica un poco más el asunto. El que el paciente esté teniendo un reflujo ácido también genera problemas de erosión en los dientes. Estos pacientes, además de bruxar, porque su cuerpo quiere despertar, es un síntoma de desesperación para poder respirar, tienen un pH ácido en la boca que genera erosiones excesivas en los dientes, y también el bruxismo. Podemos ver un signo característico: dientes muy desgastados, muy erosionados, y una vez que son rehabilitados, estos pacientes llegan a romper la cerámica de estas restauraciones. Entonces, ¿qué medidas generales podemos considerar para poder ayudar a estos pacientes? En primer lugar, que baje de peso. Estos pacientes tienen que estar sometidos a una dieta baja en calorías para poder tener una disminución en el índice de masa corporal. Esto con el objeto de despejar un poco la vía aérea de ese peso que se acumula en el cuello. También se recomienda suspender el consumo de tabaco y alcohol, que llegan a ser depresores del sistema nervioso. Cuando un paciente, sobre todo en las noches, ingiere alcohol, su sistema se encuentra deprimido y los episodios de apnea, además de ser más intensos, tienen una mayor duración. Evitar los sedantes. Estos pacientes, además de todo lo que ya mencionamos, tienen depresión, y algunos se administran medicamentos para dormir porque no llegan a descansar, lo cual genera todavía un círculo vicioso en donde se agravan los síntomas de este padecimiento. Entonces, los sedantes también tienen repercusiones en el sistema nervioso y se agudizan los síntomas. La postura es algo muy importante y es algo muy sencillo que nosotros podemos mejorar en los pacientes. En el mercado existen algunos dispositivos como almohadas para que el paciente no pueda obtener una posición horizontal, sino más bien busca que el paciente se encuentre un poco de lado para despejar la vía aérea y todo el peso de las estructuras que circundan la orofaringe se vean despejadas. Estas medidas se recomiendan para todos los pacientes que padezcan el síndrome. Sin embargo, además de estas recomendaciones, hay varios tratamientos para tratar el síndrome. El más común o el más popular es la mascarilla de presión positiva para dar un flujo de oxígeno en la vía aérea, el famoso CPAP. También la ubulopalatofaringoplastia, en el cual retiran todos los tejidos blandos que rodean la orofaringe, y la terapia con aparatología bucal, que en sus siglas en inglés es OAT, y la cirugía de avance mandibular. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estas mascarillas? Son las más utilizadas en las clínicas del sueño, pero para empezar son equipos costosos. Solo el 50% de los pacientes pueden utilizarlas porque son incómodas. Es un aparato que se encuentra en la cara, por lo tanto, los pacientes les dificulta conciliar el sueño de un inicio. Generan claustrofobia. La nariz y la boca se secan debido al flujo constante de aire seco. Eso sin contar que hay una irritación facial por la presión que genera en la piel. Y también una de las complicaciones es que estas mascarillas suelen soltarse durante el sueño. Su eficacia, según algunos estudios, es del 20 al 50%.
Sin embargo, es el tratamiento de primera elección, porque estos tratamientos normalmente los realizan médicos neumólogos, otorrinolaringólogos en clínicas especializadas con desórdenes en el sueño. Otra de los tratamientos es un tratamiento quirúrgico en el cual se retiran estructuras del velo del paladar, la úvula, amígdalas, lo cual promueve que el flujo aéreo en la zona de la orofaringe sea mayor. Sin embargo, este procedimiento para quitar el exceso de tejido llega a ser muy doloroso. La recuperación puede ir más allá de los 10 días y la efectividad es poca. Hablando de procedimientos quirúrgicos, también hay especialistas que realizan un avance mandibular por medios quirúrgicos para, con este avance, jalar todas las estructuras y la epiglotis hacia la parte anterior y esto despeje la vía aérea. Sin embargo, todos sabemos que estas son cirugías de alta complejidad y que además su costo y tiempo de recuperación son bastante grandes. Y aquí la importancia del odontólogo general en el tratamiento de estos padecimientos. Uno de los métodos más efectivos es la terapia con aparatología bucal. Existen en el mercado diferentes técnicas y diferentes dispositivos que ayudan a solucionar el problema y todos tienen el mismo principio: realizar una protracción o un avance mandibular por un medio mecánico, el cual se encuentra fijo a los dientes y que realiza este avance mandibular para despejar la epiglotis y que pueda haber un flujo de aire constante. ¿Sí? Podemos ver en el diagrama que lo que hace el dispositivo es llevar todas esas estructuras hacia la zona anterior y que el paciente pueda tener un mayor flujo. Ahora, una de las preguntas más frecuentes acerca de este tratamiento es cuáles pueden ser las repercusiones en cuanto a la articulación temporomandibular o a que puedan ocasionar movimientos dentales patológicos. Sin embargo, no existe algún artículo, alguna evidencia científica que nos diga que estos dispositivos puedan alterar la articulación o los dientes de una manera significativa. Aunque así lo fuera, tenemos que pensar que estos pacientes se están muriendo. La esperanza de vida de los pacientes con el síndrome de apnea obstructiva se disminuye dramáticamente. Entonces, si el poner un dispositivo pudiera generar algunos problemas locales, es insignificante comparado con la ayuda que esto genera. O sea, son pacientes que se están muriendo y al utilizar estos dispositivos vuelven a oxigenarse. Son pacientes que regresan a la vida. Decía el doctor Metz, estos pacientes, una vez que están siendo tratados y empiezan a disminuir los síntomas, no quieren al dentista, realmente lo adoran. Los pacientes saben que tienen un problema serio, pero que no se les ha diagnosticado, y una vez que regresan a su vida normal, son pacientes realmente muy agradecidos. La oportunidad que tenemos como odontólogos de diagnosticar y de referir estos pacientes o de tratarlos significa la oportunidad de mejorar la calidad de vida de 1 de cada 3 personas que se encuentran en nuestra vida. Entonces, ¿qué ventajas tiene adentrarse un poquito en este mundo de la medicina del sueño? Que realmente podemos ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. También, y por qué no decirlo, es una forma de aumentar el rango de nuestra consulta, y también es una manera en la cual podemos
aumentar la esperanza de vida de los pacientes. En Estados Unidos hay redes de odontólogos, los cuales están formando un gremio para tratar estos desórdenes, y esta misma organización tiene cursos para dar capacitación al odontólogo y que puede incorporar la odontología o la medicina del sueño a su práctica privada. La intención de esta ponencia es de despertar el interés por este padecimiento y también de motivar al odontólogo a tener mayor capacitación al respecto y poder ayudar a estos pacientes que, por lo dicho, representan casi 1/3 de la población.